El mar medieval no era un lugar para explorar. Era un límite, un borde del mundo donde las leyes de la tierra dejaban de existir. Los marineros de la Edad Media no temían morir, temían volver, después de haber visto algo que no debía existir. Porque durante siglos, barcos enteros regresaron con historias que no coincidían entre sí, pero que se repetían en puertos separados por miles de kilómetros. Y lo inquietante es esto: no eran cuentos de taberna. Muchos relatos quedaron registrados por monjes, cronistas y capitanes. Tintas sobre pergamino, fechas, rutas, nombres. Hoy vamos a abrir esas crónicas. Bloque primero. El mar como entidad viva. En la Edad Media, el océano no era considerado un espacio vacío. No era agua entre continentes. Era algo más antiguo. Un cuerpo inmenso, con humor propio. En los mapas no siempre había rutas. A veces había advertencias, frases cortas, dibujos, márgenes poblados de criaturas, y zonas marcadas como si fueran heridas del mundo. Aquí el mar hierve, aquí las aguas cantan, aquí algo observa desde abajo. Marineros veteranos decían que el mar tenía noches distintas, no por el cielo, sino por el agua. Noches sin luna en las que el océano parecía contener la respiración. Y entonces venía ese detalle que aparece una y otra vez en relatos separados. El mar respiraba, no en olas, no en espuma, sino como un pecho enorme, lento, profundo, un subir y un bajar que no obedecía al viento. Quienes escuchaban ese ritmo sabían una cosa: no era un fenómeno bonito, era un aviso. Algo iba a ocurrir. Bloque segundo. Las luces que guiaban a la muerte. Crónicas portuarias del siglo XII hablan de luces flotantes que aparecían lejos de la costa. No eran estrellas, no eran antorchas, no eran fuego en la cubierta de otro barco. Eran luces aisladas, bajas sobre el horizonte, que se movían, y lo peor, se movían contra el viento. Hay registros de capitanes que cambiaron el rumbo creyendo haber hallado tierra, o un faro, o un puerto, porque cuando llevas horas mirando oscuridad, una luz es una promesa. Pero esas luces no se acercaban como lo haría una costa. Iban marcando distancia, atrayendo, manteniéndose justo lo suficiente para que el barco siguiera. Y entonces, horas después, la historia se repetía. Un golpe seco, un crujido, madera contra piedra, arrecifes donde no debía haberlos, bancos de roca inexistentes, agua abriéndose paso como si ya conociera el camino. Los sobrevivientes describían lo mismo. Las luces se apagaban justo antes del impacto, como si hubieran cumplido su función, como si no fueran un accidente, sino una decisión. Algunos capitanes ordenaban ignorarlas, otros rezaban, otros desaparecieron con su tripulación completa. Y en ciertos puertos, la regla no escrita era simple: si el mar te ofrece una luz que no entiendes, no la sigas. Bloque 3. Campanas bajo el agua. En el Mar del Norte, marineros aseguraban escuchar campanas sonar desde debajo de casco. No venían de la costa, no venían de otro barco, no venían del viento golpeando metal, venían del fondo. Los registros coinciden en un patrón. Cuando las campanas empezaban, el mar se volvía inmóvil. Ni corrientes, ni oleaje. Como si todo el océano se quedara quieto para escuchar. Y después, algo desaparecía. Un barco cercano, una embarcación de pesca, un velero que iba delante. Sin restos, sin tablas, sin manchas, solo la ausencia. Siglos más tarde, pescadores seguían editando ciertas rutas, no por tradición, sino porque juraban que si navegabas en silencio absoluto, aún podías oír el sonido, lejano, profundo, como si el mar tuviera una iglesia hundida y no quisiera estar solo. Si este tipo de historias documentadas, reales y oscuras te interesa, suscribirte es gratis y es la única forma de no perder los próximos archivos que abriremos aquí.
porque en el siguiente episodio las crónicas dejan de hablar de luces y sonidos y empiezan a describir cosas demasiado humanas, cosas que parecían esperar a que alguien las mirara primero. En el episodio anterior hablamos de señales, luces que guiaban a la muerte y campanas que sonaban desde el fondo. Hoy abrimos el archivo que los marineros contaban en voz más baja, porque una cosa es oír algo y otra es sentir que algo te observa. Bloque 4. Criaturas que no encajan en el mar. En la Edad Media los bestiarios no eran libros de fantasía, eran catálogos del mundo, de lo que existía y de lo que convenía temer. Y en sus páginas el mar no estaba lleno de monstruos gigantes. Eso sería fácil. Un monstruo enorme se ve, se combate, se reza. Lo inquietante era lo contrario. Criaturas que no parecían de mar. Cosas demasiado humanas o demasiado atentas. Las crónicas no las describen como dragones. Las describen como presencias. Un cuerpo que flota sin moverse. Una silueta que acompaña al barco durante horas. Una forma que aparece donde no hay olas. Y hay un detalle que se repite en registros separados por siglos. No atacaban primero. Esperaban. Como si su primera victoria fuera simple, que alguien las mirara. Caso 1. Lo que espera en la superficie. En varias notas portuarias aparecen relatos de guardias nocturnos y marineros de turno. Hombres acostumbrados a la oscuridad, a la niebla, al crujido de la madera, dicen lo mismo. Una noche el mar se vuelve demasiado quieto, y en esa quietud aparecen cabezas a distancia, no como náufragos, no como troncos, demasiado altas, demasiado inmóviles. Algunos escriben que se veían ojos, no brillantes, no sobrenaturales, solo fijos, como los ojos de alguien que espera una respuesta. Y cuando el marinero parpadeaba, la forma seguía allí, sin avanzar, sin retroceder, solo presente. Caso 2. Manos en el casco. Otros relatos son peores porque ocurren pegados al barco, bajo la línea de flotación, donde nadie puede ver. Hay capitanes que anotaron golpes, raspones largos como uñas sobre madera mojada, y sonidos que no eran olas, no eran maderos sueltos, no eran cuerdas, como si algo se apoyara y probara la solidez del casco. En algunas crónicas, la tripulación baja faroles al borde, la luz atraviesa la niebla, y por un instante se ve piel bajo el agua, no escamas, no aletas, una forma que se parece demasiado a un hombro, a una espalda, a un brazo. Entonces pasa lo inevitable, alguien grita, alguien reza, y alguien por reflejo mira más. Y justo ahí, el mar cambia, como si la mirada hubiera abierto una puerta. No siempre hay un ataque. A veces lo único que ocurre es el silencio. Un silencio tan perfecto que parece una orden. Y después el barco sigue, pero nadie vuelve a estar cómodo. El patrón. Si juntas los archivos, el patrón da miedo por su lógica. No hablan de bestias que cazan, hablan de algo que elige, algo que necesita atención, reconocimiento, como si el acto de mirar fuera parte del ritual. Por eso algunos marineros veteranos hacían una cosa extraña. Cuando sentían presencia en el agua, no se asomaban, no señalaban, no describían. Se quedaban inmóviles, mirando otra parte, como si ignorar fuera la única defensa. Si este tipo de historias documentadas, reales y oscuras te interesa, suscribirte es gratis y es la única forma de no perder los próximos archivos. Porque en el siguiente episodio no hablaremos de lo que rodea al barco, hablaremos del barco mismo, de embarcaciones halladas intactas, con velas izadas, comida caliente y sin una sola persona a bordo. En el episodio anterior hablamos de criaturas que no atacaban primero, que esperaban, como si la mirada fuera un permiso. Hoy no hablaremos de lo que rodea al barco, hablaremos del barco mismo.
Porque en las crónicas medievales hay un tipo de hallazgo que quebraba a cualquier tripulación, no por lo que mostraba, sino por lo que faltaba. Bloque 5. El barco sin tripulación. En algunos puertos las historias comienzan igual: una vela en el horizonte, un casco que se acerca despacio, rumbo firme, sin señales de auxilio. Los marineros pensaban lo obvio: un mercante perdido, una tripulación enferma, un barco abandonado tras tormenta. Pero cuando se acercaban, pasaba lo extraño. Nadie respondía, ni gritos, ni campana, ni un farol en cubierta. Caso 1. Todo en su sitio. Los archivos describen embarcaciones encontradas intactas, velas izadas, cuerdas tensas, timón asegurado, como si el barco siguiera navegando por costumbre. Al abordarlo no había signos de lucha, ni sangre, ni daños, y sin embargo, la vida estaba interrumpida. Una olla al fuego, pan recién partido, una taza aún tibia, instrumentos de navegación abiertos, como si alguien hubiera soltado todo a la vez, sin tiempo para despedirse. Hay un detalle que aparece en más de una crónica: la sensación. Los hombres no escriben «vi un monstruo», escriben algo peor: «sentí que no estaba solo», como si la cubierta estuviera ocupada por una presencia que no dejaba huellas, como si el barco tuviera dueño y no aceptara testigos. Caso 2. La bitácora sin mano. Algunos capitanes intentaron hacer lo correcto: registrar el hallazgo, revisar la bodega, buscar la bitácora. Y a veces la encontraban: páginas manchadas de sal, rutas anotadas, días marcados. Y luego de pronto la escritura se detiene, no con dramatismo, no con una última frase, solo se corta, como si quien escribía se hubiera levantado y nunca hubiera vuelto. En otros casos el astrolabio estaba preparado, la carta abierta, el compás sobre la mesa, todo listo, pero nadie. Y entonces surgía la pregunta que nadie quería decir en voz alta: si se fueron, ¿por qué dejaron el barco? Porque abandonar una nave en mar abierto era casi una sentencia, a menos que el mar te obligara, o que algo dentro del barco te expulsara. El contagio. Con el tiempo algunos puertos desarrollaron reglas no escritas: no remolcar esos barcos de noche, no dormir a bordo, no tocar la comida, no reclamar la carga, no por moral, por miedo. Decían que lo peor no era encontrar un barco vacío, lo peor era llevárselo, porque quien lo hacía empezaba a oír cosas: crujidos donde no había viento, pasos sobre madera mojada, susurros que no eran del mar. Y cuando alguien preguntaba «¿qué pasó aquí?», la respuesta era siempre la misma: nada, nada pasó. Y eso era lo insoportable. Si este tipo de historias documentadas, reales y oscuras te interesa, suscribirte es gratis, y es la única forma de no perder los próximos archivos. Porque en el siguiente episodio hablaremos de los barcos que sí regresaron, pero con tripulantes que ya no eran los mismos. Como si el mar no devolviera personas, devolviera copias. En el episodio anterior hablamos de barcos hallados intactos, velas izadas, comida caliente y nadie. Pero hay algo peor que un barco vacío, un barco que regresa con su tripulación. Bloque 6. El mar que devuelve cambiados. Algunos barcos sí volvieron. Entraron al puerto con la misma madera, las mismas velas, el mismo nombre pintado en la proa, y la gente corrió al muelle. Porque cuando un barco regresa, el puerto cree en milagros. Pero las crónicas dicen que el milagro duraba poco, porque los hombres que bajaban no eran los mismos. Caso 1. No reconoce el puerto. Hay registros de marineros que miraban la costa como si fuera un dibujo, como si la ciudad estuviera mal hecha. No reconocían la taberna, no reconocían la iglesia, no reconocían su propia calle. Algunos se quedaban quietos,
con los ojos clavados en el agua, como si la tierra fuese un lugar temporal y el mar el verdadero hogar. En un relato, un sacerdote intenta calmarlos. Les pide un rezo, una oración simple, y el marinero no puede. Se le traba la lengua, como si las palabras se hubieran borrado. Caso 2. Olvida cómo rezar. Esto parece una y otra vez. No es amnesia normal, es una ausencia selectiva. Olvidan nombres, olvidan rituales, olvidan señales básicas, como si la mente hubiera dejado espacio a otra cosa. Y por la noche empiezan los gritos. Los registros hablan de hombres despertando empapados, no por lluvia, por sudor frío, gritando por algo que nadie ve, pidiendo que apaguen una luz, suplicando que no los miren, porque según decían, allá afuera en el mar había algo que respondía a la mirada. Las visiones. Algunos alcanzaron a decir lo que dieron, y lo escribieron, o alguien lo escribió por ellos. Hablaban de ciudades bajo el agua, no ruinas, ciudades, con calles, con torres, con sombras moviéndose sin corriente. Hablaban de cielos reflejados en el fondo, como si el océano tuviera otro mundo pegado debajo, un espejo profundo. Y lo más inquietante, no lo describían con emoción, lo describían con certeza, como si hubieran estado allí, como si hubieran aprendido una verdad que no debía aprenderse. El precio. La mayoría no vivió mucho en tierra firme, no por heridas, no por hambre, simplemente se apagaban, como si el mar no permitiera que conservaran lo que dieron. Y en las crónicas hay una frase que se repite con otro vocabulario en distintos puertos. Volvió, pero no volvió entero. Si te interesa este tipo de archivos oscuros y documentados, suscribirte es gratis y es la única forma de no perder los próximos. Porque en el siguiente episodio no hablaremos del mar, hablaremos de quienes lo registraron, monjes, cronistas, capitanes. Y la pregunta final, ¿por qué estas historias terminaron guardadas y no contadas? En el episodio anterior hablamos de los que regresaban, pero no regresaban enteros. Hoy no hablaremos del mar, hablaremos de quienes lo escribieron. Bloque final, Purino. Los archivos. Si estas historias solo fueran superstición, se habrían perdido. Pero muchas quedaron anotadas, en monasterios, en libros de puerto, en bitácoras. No eran poetas, eran contables del mundo. Hombres que registraban impuestos, tormentas, rutas, y también lo que no debía pasar. Porque para un puerto medieval, el mar era economía, y la economía odia lo inexplicable. El scriptorium. Imagina una sala fría, piedra húmeda, velas bajas, tinta negra. Un monje copia una lista de embarcaciones, otro resume un testimonio, otro dibuja un mapa, y en los márgenes, donde nadie mira primero, aparecen las advertencias, no como historias, como notas. Aquí las aguas cantan, aquí el mar se queda quieto, aquí se oyen campanas. Porque el margen era el lugar seguro, el lugar donde lo raro no rompía el documento, solo lo manchaba. Mapas que no guiaban, mapas que avisaban. Muchos mapas medievales no eran para explorar, eran para sobrevivir. Por eso se dibujaban monstruos, no para asustar, para señalar lo que los ojos no debían seguir. Y cuando un capitán pedía una ruta, a veces recibía otra cosa, una recomendación. No cruces tal banco de niebla, no persigas luces, no respondas a campanas, no mires. El silenciamiento. Con el tiempo estas crónicas fueron archivadas, resumidas, reetiquetadas, no siempre por maldad, a veces por orden, por autoridad, por miedo a que el pánico vaciara los muelles. Porque si un puerto acepta que el mar elige, ¿quién zarpa? ¿Quién paga? ¿Quién gobierna?
Así nace el silenciamiento más eficaz. No quemar el archivo, guardarlo, ponerlo detrás de una puerta, bajo una llave, y llamarlo anécdota. El patrón. Y aún así el patrón sobrevivió. Luces, campanas, barcos sin tripulación, tripulantes cambiados, relatos separados por miles de kilómetros, escritos por manos distintas, con la misma sensación. No es prueba, pero es señal. Si te interesan estos archivos oscuros, documentados y reales, suscribirte es gratis, y es la única forma de no perder el último episodio. Porque en el episodio 6 cerraremos el patrón y responderemos la pregunta que queda flotando desde el inicio. ¿Por qué el océano se comporta como si fuera un testigo antiguo, paciente, esperando? En el episodio anterior vimos cómo estas historias no se destruyeron, se archivaron, como si lo importante no fuera negarlas, sino mantenerlas lejos. Hoy cerramos el patrón. El patrón. Si juntas las crónicas, el mapa que aparece no es geográfico, es emocional. Primero la señal, luces que se mueven contra el viento, campanas bajo el casco, el mar inmóvil, como si escuchara. Después la ausencia, un barco intacto, velas izadas, comida caliente y nadie. Y por último, el regreso. Barcos que vuelven, pero traen hombres que no reconocen su puerto, que olvidan cómo rezar, que se despiertan gritando por una luz o por una mirada. Y aquí está lo inquietante. No es un solo puerto, no es un solo siglo. Es el mismo esquema repetido en costas distintas. ¿Por qué se repite? Los cronistas medievales no tenían una explicación, pero sí tenían intuición. En todos los relatos el mar no actúa como escenario, actúa como presencia, una presencia antigua, paciente, que no necesita mostrarse. Por eso las historias más aterradoras no hablan de ataques, hablan de decisiones. La luz que te hace girar, el silencio que te obliga a callar, la ausencia que no deja pruebas, el regreso que no devuelve lo que se llevó. Como si el océano no buscara matar, buscara marcar, dejar una señal en la mente. ¿Por qué se silenció? Porque admitirlo era más peligroso que negarlo. Un puerto vive de barcos, un reino vive de rutas, una iglesia vive de certezas. Si el mar es un lugar que elige, ¿cómo se gobierna? ¿Cómo se comercia? ¿Cómo se promete seguridad? Así que las historias se quedaron donde el miedo es más manejable, en una estantería, en una bitácora, en un margen, registradas, pero sin permiso para circular. El cierre. Y aún así algo sobrevivió. No la prueba, la sensación. La idea de que el océano no es vacío, no es agua entre tierras. Es un testigo, un archivo vivo. Y si esas crónicas tenían razón, entonces el mar no ha olvidado nada. Solo espera. Si te gustan estos archivos oscuros, documentados y extraños, suscribirte es gratis y es la forma de no perder los próximos. Porque todavía quedan rutas, otros puertos, otras notas en los márgenes. Y tal vez la misma presencia antigua, esperando que alguien mire.